La palabra acupuntura, ¿quién la acuña? La acuñan los jesuitas. ¿Sí? Fueron de los primeros que estudiaron en China. Entonces ellos observaban a los jesuitas las cosas que hacían y las iban relatando. Y claro, veían que pinchaban a las personas, ¿sí?, con agujas. Entonces de esa forma se acuña la palabra acupuntura, acus por aguja en latín y puntura por punción. Y también veían la otra parte. No sale bien la luz, y es nueva esto, ahí está. Y veían también la otra parte, que era la Artemisa vulgaris, que es un fitoterápico, que veían que le colocaban unas plantitas cerca de las agujas, sobre las agujas o cerca del cuerpo, sin tocar el cuerpo, a veces tocándolo y dejando quemaduras, que la combustionaba, se combustionaba ese fitoterápico. Y de hecho, en algún gráfico aparece por ahí, ¿no? Un sujeto, un paciente, un otro sujeto sujetando a ese paciente, y el médico haciéndole la moxa, quemándolo prácticamente, quemándolo al paciente, dejándole las marcas, que eso lo van a ver muchos si viajan a Japón, y muchos japoneses van a aparecer con marcas en el cuerpo. La cultura japonesa se utiliza una moxibustión donde deja muchas veces marca, ¿sí? En Occidente no se hace eso. ¿Es necesario que tenga marca? No se hace eso. En Occidente no se hace eso, ¿sí? Estás quemando el cuerpo. La piel es un órgano esencial, un órgano súper importante. No podés dañar la piel, ¿sí? Si se quema y demás es por error, por mala praxis, por descuido. Y esa conjunción, que es la conjunción de la aguja y la moxa, refleja un principio primario, que es ese principio que mencionaba el doctor, el principio yin y yang, el principio primario de los dos componentes primarios de la naturaleza, el frío y el calor, el principio termogénico, que regula todo en la naturaleza. ¿Sí? Nosotros sabemos, por experiencia personal y por conocimiento, ese viejo dicho popular que dice que manos calientes, pie caliente y cabeza fría, signo de buena salud. Cabeza fría, cabeza caliente, con pies y manos frías, signos de enfermedad. ¿Sí? Tenemos una simple, a partir de una simple observación, ¿sí?, de cómo tenemos la temperatura de las extremidades, sabemos cómo está nuestro equilibrio termodinámico. Y el equilibrio térmico se trabaja en medicina china con las agujas y con las moxas. La aguja va a tratar, que es frío, que es metal, trata las patologías de ¿qué? De calor. ¿Sí? Porque siempre se trabaja sobre el contrario. ¿Sí? Cuando tenemos temperatura en el cuerpo, tenemos fiebre, ¿qué hacemos? Ponemos paño frío, ¿no? Siempre tratamos con lo opuesto. Cuando usamos agujas, entonces, es para esas características patológicas de enfermedades de calor, de origen calor. Después, lógico, ¿para qué vamos a usar la moxa? Para aquellas patologías que tienen un origen frío. Y ahí tenemos el principio dinámico del yin y el yang, ¿sí?, aplicado en la acupuntura y moxibustión. Senju Da Chen se llama en China. Senju Da Chen, el arte de curar con agujas y con moxas. Todo nuestro seminario de estos 3 años se va a concentrar básicamente en eso, en Senju Da Chen. No solo agujas y moxas, sino también las técnicas que acompañan y complementan a las agujas y las moxas, que son, por ejemplo, las ventosas. Las ventosas, sangrías y otras técnicas que vamos a ir desarrollando en este periodo de aprendizaje. Pero las dos elementales que trabajan ese principio termodinámico son la aguja y la moxa. Que cuando la patología es una enfermedad imbrincada,
¿sí? Donde tenés un origen frío, pero que se manifiesta como calor, o un origen calor que se manifiesta como frío, donde hay imbricación, ahí trabajamos la combinación, ¿sí? Y vamos haciendo una terapéutica adecuada, de acuerdo al origen de la patología que vamos a estudiar. ¿Cómo comienza a popularizarse en Occidente la medicina china? Bueno, en el siglo XVII, Solé de Morant, un diplomático, en el siglo XVII los jesuitas tienen el primer contacto en China con la acupuntura. A nivel histórico aparece en Occidente Solé de Morant, un diplomático que vivió entre 1878 y 1955, como que es el introductor. Pero bueno, hubo otros antes que él, occidentales, que introdujeron la acupuntura. Lo que pasa es que el que la populariza en Francia es Solé de Morant, por eso se lo coloca a él como el más representativo, porque ha escrito libros y demás. Si bien no fue el único, hubo otros franceses, hubo alemanes, hubo belgas que trajeron la práctica de la acupuntura a Occidente. Y bueno, quedó maravillado por esa circunstancia que comentó el doctor, realmente, que fue la circunstancia de ver que en China las personas muy mayores tenían concubinas y demás como parte de su vida, y tenía una respuesta adecuada a eso. Entonces tuvo curiosidad para saber por qué, cómo, de qué forma tenía una respuesta tan adecuada. Y bueno, y así fue que, por cuestiones primarias y elementales, el conocimiento surge. Pero bueno, la medicina china, que es lo que nosotros estudiamos, no lo compone solamente la acupuntura y la moxibustión y la ventosa, sino es un cuerpo doctrinal muy amplio. Y que de hecho, lo primero que aparece cuando uno estudia los clásicos y demás es la fitoterapia. La fitoterapia es primero a la acupuntura y a la moxibustión y al resto de las técnicas. Y relata a nivel histórico a uno de esos tres augustos, ¿no? De los tres emperadores místicos, que se llama Shen Nung, ¿sí? Que, según cuenta la leyenda, la historia, tenía un estómago transparente. Entonces, él iba probando las plantas y iba viendo el efecto que producía. Y de acuerdo a eso, la mitología china, ¿no? De acuerdo a eso fue anotando y llegó a la descripción de más de 500 plantas medicinales, entre aquellas que accionaban sobre aspectos curativos, como aquellas que también producían envenenamientos, que ustedes saben que en las cortes imperiales, ¿sí?, como en los gobiernos actuales, también, el envenenamiento es parte de mantener un control de poder y fuerza. ¿Sí? En el medioevo se mataban a los príncipes, al conde y demás. Eso, bueno, lo han visto en un montón de películas seguramente, y si no lo han estudiado a nivel de historia. En la antigua China no era una excepción. El veneno era parte también del conocimiento, que siempre medicina blanca y medicina negra, ¿no? Como el arte marcial, ¿no? Va a hacer una práctica de tai chi, suavecita con la palma, o va a hacer una práctica de puño para llevar al otro a dormir. Entonces, el yin y el yang, el blanco y el negro, siempre están juntos, nunca están separados, porque los dos hacen a la mano. El asunto es que se emplea, para qué circunstancia. Eso es lo que nosotros vamos a aprender a interpretar dentro del concepto que vamos a estudiar de medicina china, ¿no? Entonces, dentro de la medicina china, claro, el campo es muy amplio. Entonces tenés lo que es el cuerpo doctrinal. Cuando uno va, digamos, en China se presenta el paciente, lo que lo recibe en esa presentación es el área de medicina interna, lo que se conoce como medicina interna, que es el médico que, bueno, le toma el pulso, le mira la lengua, y de acuerdo a y el paciente se presenta con toda la familia.
No es como acá, que el paciente entra solo, cierra la puerta y uno se entrevista solo con el paciente. Porque ellos saben perfectamente que el paciente está enfermo y porque está enfermo se olvida o miente. Niega su enfermedad y la propia desarmonía hace que se produzcan lagunas, que se olvide. Entonces el paciente se presenta a la cita con el médico, con toda la familia. La mujer, los hijos, los sobrinos, los nietos. Yo he presenciado circunstancias de 11 personas en el consultorio. Y como era un consultorio donde estábamos estudiando, no era solamente el profesor, era el profesor, eran los 3 alumnos chinos que estaban ahí con nosotros estudiando y 2 más criollos, digamos, ¿no? Que estábamos ahí en esa circunstancia que se recibía el paciente, más los 11 personas, el paciente con sus 11 acompañantes. A veces son 2 o 3, no es que todas las veces vengan 10 o 11 personas. Ahí el clínico le hace la revisación, se le hace la receta fitoterápica que corresponda o la derivación. Y ahí es donde se lo deriva a tuina, que vendría a ser lo que para nosotros sería el masaje, ¿sí? El tuina, o se lo envía para que se haga acupuntura. Ahí va la derivación. Los pacientes que ya más o menos se conocen, saben qué es lo que tienen, a veces se presentan espontáneamente a hacerse tuina o a hacerse acupuntura, pero en general, el que no sabe qué tiene, va siempre a medicina interna primero. Se le hace toda la revisión ahí y ya va con un diagnóstico que será insuficiencia aquí de vaso, lo que sea, del diagnóstico chino, se deriva al hacerse la práctica que corresponda, la acupuntura y de todo. Que son los 2 componentes, las 3 patas, ¿sí?, de las primarias de la medicina china. La acupuntura, moxibustión, técnicas afines, la fitoterapia y el masaje. Ya es masaje y manipulación, porque no es solo masaje, es masaje y manipulación. Y a eso se le agrega una cuarta pata, que es el Qigong, que es la práctica de ejercicios físicos y respiratorios. Y bueno, la medicina china en ese sentido es una medicina muy integral, tiene un pensamiento integral, no puede separar al hombre en partes. Si bien nosotros, para estudiarlo, al principio separamos partecitas, pero siempre vamos a tender a volver a juntar todo, ¿sí?, bajo un solo concepto, que es el concepto del chi. ¿Sí? Que el concepto de chi es un concepto muy bonito, porque así como lo dijo anteriormente el doctor Carlos, ¿te acuerdas que dijo, no? Energía es antigravedad, ¿sí?, y materia es gravedad. ¿Se acuerdan de esa frasecita que dijo? Bueno, cuando uno estudia el ideograma, ¿sí?, cuando uno estudia el ideograma, ese sería el símbolo, ¿sí?, el ideograma que se pronuncia chi. Está la pronunciación, chi. Pero esto es una idea, y esa es la gran diferencia con nuestra forma de escritura y de pensamiento. Es muy diferente. Nosotros transmitimos, digamos, palabras, comunicación y demás, pero el ideograma no es una palabra. Esto está conformado por un símbolo que significa vapor y otro símbolo que podemos interpretarlo como grano de arroz, que cuando uno va y estudia lo que significa son las 4 parcelas de tierra con sus pozos de agua. Y eso implica alimento. Se traduce después, más modernamente, arroz.
Y la unión, este es un símbolo de unión, entre lo que es el vapor, lo que es lo inmaterial, lo que es intangible, lo que escapa a todo razonamiento y a todo pensamiento, unido con aquello que podemos asir, que podemos agarrar, que podemos ver, que podemos saborear, que podemos tocar, nosotros en Occidente lo traducimos como energía. Claro que cuando uno empieza a ver bibliografía va a encontrar cómo que aparece este símbolo, el ki, que nosotros lo llamamos ki. Los chinos lo llaman chi, igual que este. Y es un problema con el idioma chino, porque utilizan la misma palabra para expresar cosas distintas que uno debe interpretarla según el contexto donde la coloque. Por eso es tan difícil la traducción de los textos antiguos y demás. Y el ki, como nosotros a esto lo llamamos chi, a esto le decimos ki para poder diferenciarlo, pero esto es igual a esto con una función específica. Cuando a la energía le damos una función específica, como por ejemplo, hablamos de la energía del estómago, hablamos del ki del estómago. ¿Sí? Entonces, de esa manera, podemos decir que cumple una función específica esa energía. En el año 69, 1969, hubo un cambio en la forma de comunicación de China para con Occidente. Entonces, todos los libros que se publicaban antes de este periodo se publicaban con una forma de escritura distinta a la que se publicaban después de este periodo. Por ejemplo, algo que sería algo que para mí es conocido. ¿Escuchaban una vez hablar de los pacuas, los baguas? Sí. Bueno, por ejemplo, uno va hoy a cualquier bibliografía moderna y encuentra bagua. Y en la escritura un poco más antigua va a encontrar pacua. Pekín y Beijing. Claro. Uno es el lenguaje más moderno de comunicación que tiene a partir del 69, que es el pinyin, ¿sí? Y otro es más el antiguo, que es el mandarín antiguo, que también tiene de acuerdo a las regiones distintas pronunciaciones. Entonces, para unificar todo, crearon ese pinyin, que a algunos occidentales les llegó tarde. Entonces, muchos que editaron, por ejemplo, no sé si conocen el libro de David J. Sussman, Acupuntura, Teoría y Práctica. No. Fue el primer libro que se editó en español de acupuntura, ¿sí? En el año 72. Fue un argentino el que lo hizo. Entonces, editado en esa época y otros posteriores que se editaron, siguen usando las palabras hasta la década del 80, 85, siguen usando la forma más antigua y más tradicional en la nomenclatura. Después, a partir ya del 85, 90, la bibliografía empezó ya a tener incorporado, la bibliografía occidental, que habla de los chinos, empezó a tener incorporado el pinyin. Eso es muy importante que lo sepan ustedes ahora, por la bibliografía que empiecen a consultar. El primer libro escrito de medicina china se llama el Nenkin Shouwen, ¿sí? Que está compuesto de dos partes, el Nenkin Shouwen y el Li Yu, que es la conversación entre el emperador de la corte, Kipa,
perdón, el emperador de la corte, que era el emperador amarillo, ¿sí? Y su médico de la corte, que era Kipa. Entonces, está escrito en forma de diálogo. Uno pregunta, el otro contesta. Y ese libro, en uno de los primeros capítulos, dice, creo que en el primero, le pregunta Kipa pero el emperador amarillo a Kipa, el médico de la corte, le pregunta, ¿qué es lo que pasa? Que en la antigüedad, ¿sí? Mis súbditos, decía el emperador, vivían hasta los 100 años y trabajaban la tierra, generaban ganancias para el imperio, pagaban sus impuestos y demás. Y hoy no llegan a los 50 años y no tienen fuerza para levantarse de la cama, no tienen energía para trabajar la tierra. Y claro, el problema de todos los imperios, no le pagaban impuestos al emperador. Y no pagan los impuestos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Y ahí Kipa comienza su discurso, comienza su enseñanza y su explicación de los ciclos naturales del ser humano, de que porque se apartó del camino que venía teniendo en la antigüedad, entonces hoy come a destiempo, comen alimentos de cualquier forma, beben alcohol, lo que dice estrictamente es beben vino, ¿sí? Y utilizan la energía sexual de manera irresponsable. Lo hacen en estado de ebriedad. Y eso, en el gasto energético, es terrible. Entonces, a partir de ahí comienza, en formas así de diálogos, la interpretación y la explicación de las 4 energías, que es lo que les dio el doctor Carlos a ustedes en la primera parte de la mañana. La medicina china, los médicos de la corte, imagínense la ciudad prohibida, allá en China, nadie podía entrar a la ciudad prohibida, ¿sí? Y dentro del marco ideario de lo que es el concepto de emperador, ¿sí? Estaban los médicos de la corte, ¿sí? Los cortesanos, ¿sí? La ciudad prohibida tiene 9.999 habitaciones. Es un número importante. Y nunca dormía en la misma habitación el emperador. Entonces, para romper la mística, más allá de lo que sucedía, el pueblo chino mantenía una línea de linaje respecto al emperador, y bueno, en su momento lo que era la emperatriz, ¿no? La madre del último emperador, de Fuji, para limpiar todo eso, lo que hizo Kai Chang-sek no fue otra cosa que hacer lo mismo que hicieron con la quema de la Biblioteca de Alejandría o con la persecución que hicieron los nazis en Alemania. Arrasó y quemó con todo lo que había, incluido todos los médicos de la corte, y comenzó a proscribir la acupuntura, la medicina china, para la incorporación de la medicina alopática, la medicina occidental. Tan grave fue la situación esa en China, que muchos tesoros chinos, para que no se terminaran de perder, se fueron de la China continental a Taiwán, a la isla de Formosa. Por eso en Taiwán hay muchos de los grandes tesoros que uno quisiera ver en la ciudad prohibida cuando va a visitarla, no están. ¿Y dónde están? Están en Taiwán. Si va al Museo de Taiwán, el Museo de la Historia de China en Taiwán, van a encontrar esos tesoros antiguos. Digamos, fíjense en la medicina alopática. ¿Cuántas especialidades hay? ¿Y cuántas más va a haber? Porque todo tiende a la multiplicación. Tiende a ponerle nombre cada vez a más cositas. Y cuantas más cositas le ponemos nombre, más definimos algo, pero por el contrario,
universo se abre. ¿Sí? A cada pregunta que le encontramos respuesta, como los dedos de la mano, van a aparecer 10 preguntas más que surgen de la respuesta que encontramos. Y eso es el Tao. Eso, Lao Tse lo hizo fácil. El uno produce el dos. ¿Sí? Energía cinética, energía de reposo, energía potencial. Y esos dos interactúan. Y en la interactuación hay movimiento. Eso es el 3. Y el 3 produce los 10.000 seres, la multiplicidad. Cualquier cosa, cualquier pregunta que nosotros encontremos una respuesta, le encontremos una solución a algo, nos va a traer una multiplicidad de preguntas más que van a surgir a partir de eso.